Por fin llegó el rescate. Hace tan solo 3 días grabábamos el último vídeo con el título Al borde del rescate. Ha sido como más o menos preveíamos. Se ha utilizado la fórmula más flexible, menos dañina, menos estigmatizadora. 100.000 millones de euros prestados por el Fondo de Estabilidad Financiera al FROG, que es el fondo gubernamental, y este a su vez pues se lo trasladará en forma de capital o de préstamo a los bancos. Mariano Rajoy lo ha considerado una victoria, quizás se haya pasado un poco, ya que estamos ante un rescate, se diga como se diga, línea de crédito, línea de financiación o fondo de rescate. Lo que sí es cierto es que es la menos dañina de todas las fórmulas que comentábamos el otro día, y que además ha marcado un techo holgado. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional eran 40.000 millones. Veremos a ver lo que las evaluadoras al final obtienen como resultado de saneamiento. Pero casi todos pensamos que 100.000 millones es una cifra lo suficientemente holgada como para que no haya problemas, que incluso que se quede por encima, que no se utilice totalmente. ¿Cómo trasladará esto a los bancos el gobierno? Pues o bien en forma de capital, sería el caso de Bankia, o bien en forma de préstamo, las famosas COCO, las obligaciones convertibles, que serían emitidas por los bancos, computarían como capital y serían adquiridas por el FROG. Este es un rescate que soluciona todos los problemas. Es un rescate que no va a tener ningún tipo de condiciones. Sin duda alguna va a haber condiciones para la banca. Y yo diría que no solamente para aquellos bancos que sean ayudados, en este caso las cajas, sino que va a haber una condicionalidad, unas exigencias para todo el sistema financiero. Mi opinión es que Europa tiene la oportunidad de hacer un ensayo de reforma del sistema financiero, llevándolo al estándar, al prototipo que se quiere diseñar de sistema financiero para Europa, en esa unión bancaria de la que se ha hablado y que seguramente el día 28 se darán, digamos, las líneas maestras. Va a haber condicionalidad sin duda, va a haber que remodelar sin duda alguna los órganos de gobierno, donde los políticos siguen estando allí presentes. Probablemente se va a reforzar, va a haber actividades regulatorias, las facultades normativas y reguladoras y sancionadoras del Banco de España, ya que ha sido criticado por el Fondo Monetario Internacional la falta de independencia, el ataque a la independencia del Banco de España por el Ministerio de Economía. Este es un tema, por lo tanto, que seguramente se va a ver. Va a haber que reestructurar el sector, cierres de oficinas, empleados, hay un sobredimensionamiento del sector financiero. Les obligarán sin duda alguna a rebajar el valor en sus balances de los activos, que afectará fundamentalmente a la vivienda y al suelo y que podrá tener su repercusión también en el mercado inmobiliario. En definitiva, va a haber toda una serie de exigencias, de ajustes, no solamente, sobre todo sobre las entidades que sean recapitalizadas, pero también sobre toda aquella que tenga algún tipo de ayuda. Y en todo caso, poniendo el objetivo en llevar al sistema financiero español al estándar, al prototipo que se quiere para el sistema financiero y bancario europeo. Bien, ¿va a haber otras condiciones? ¿Verdaderamente no va a afectar al resto? Yo creo que sí. Estamos monitorizados, estamos seguidos, estamos prácticamente con una auditoría permanente sobre todas las reformas estructurales que estamos adoptando. Veremos en los próximos días cómo el informe de la Comisión Económica Europea, que hacía una serie de recomendaciones, se traslada en iniciativas legislativas, la subida del IVA, la reducción de los costos sociales para los empresarios, la edad de jubilación. Va a haber, digamos, sin duda alguna, una mayor exigencia, un mayor rigor en aquellos ajustes en los cuales nos hemos comprometido y probablemente intentar que el calendario de ejecución sea mucho más corto. Este ha sido un ajuste, un rescate, una financiación un poco forzada por Europa. Yo creo que tanto Rajoy como De Guindos pensaban hacer esto, pero con más tiempo, ¿no? Pero claro,
el que hubiera unas elecciones el día 17 griegas y el tener dos frentes abiertos era muy peligroso y podría haber creado una situación de desestabilización total de Europa. Esta presión ha sido evidentemente aprovechada por Mariano Rajoy en el sentido de imponer su criterio de que fuera una línea de financiación solo y exclusivamente a la banca. ¿Con estas medidas se resuelve todo? No. Esta es una parte necesaria de las reformas que tenemos que hacer. Tenemos que continuar y perseverar en todos los ajustes, tanto del déficit y de la deuda, como los ajustes estructurales de los mercados, privatizaciones, reducciones de gastos. Es decir, esto es una parte. Y de hecho, este préstamo va a conllevar unos intereses que habrá que pagar el FROB al Fondo de Estabilidad, y que si no son costeados por la banca, porque la banca verdaderamente, si es en forma de préstamo, tendría que pagar los intereses, pero si es en forma de capital, repercutirán sin duda alguna en el déficit. ¿A qué tipo de interés? Las condiciones del préstamo todavía no están definidas ni en plazo ni en tipo de interés, pero un interés entre el 3 y el 4% sería ya rebajar el costo de nuestra financiación de la deuda pública desde el 6 de una manera importante. Todo lo que sea por encima del 3 o 4% me parece a mí que es lastrar a nuestra economía. ¿Volverá el crédito como consecuencia de esto? Tendremos que tener paciencia. Este dinero es para sanear, no es para hacer negocio. Y por otra parte hay un tema que no debemos olvidar. El endeudamiento privado y público español es de los más altos del mundo. Tenemos que desendeudarnos. La otra cara del endeudamiento es el crédito. Luego, si hay que desendeudarse, el volumen de crédito del país en los próximos años tendrá que estar contenido o reducirse. Habrá crédito, pero habrá crédito para aquellas empresas que verdaderamente tienen negocio exterior y son nuevas inversiones que arrojan futuros y previsibles beneficios. Pero no esperemos milagros en cuanto a que retorne de una manera inmediata el crédito. Esto era necesario, es parte de la solución, pero no es toda la solución. De momento, las bolsas lo han acogido favorablemente y hoy los mercados financieros subían en sus cotizaciones y la prima de riesgo bajaba, pero se mantenía todavía alta. En 476 euros sigue siendo un nivel. Es el inicio, el comienzo del final, pero de un final que va a ser un poco largo.